Amén, gloria a Dios, qué bendición este tiempo de alabanza. ¿Cuántos nos gozamos estas bellas canciones que acabamos de entonar para el Señor? Cuando declaramos somos uno, somos una generación, la generación que el Señor quiere usar para este tiempo, estamos declarando una gran verdad, amén, porque estamos en los últimos tiempos, el último gran avivamiento se está gestando ahora en este tiempo y tú y yo somos parte de eso, así que debemos gozarnos y alegrarnos. Iglesia, buenos días. Me gozo porque hoy una vez más nos podemos encontrar a través de estos medios. Una vez más podemos llegar a sus hogares, a sus vidas. Sé que no es lo mismo que estemos allí muy rico, muy cómodos en nuestra cama, escuchando y recibiendo el mensaje a través del televisor o del computador o del celular. Pero demos gloria y alabanza al Señor porque lo podemos hacer, porque podemos hacer uso de estos medios, de esta tecnología. Y podemos estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en ese mismo amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Hoy los bendigo, los amo con todo mi corazón, de parte de toda nuestra familia. Un abrazo entrañable para cada uno de ustedes, para sus hijos, para esas familias que nos ven, no solamente en Bogotá, en Colombia, sino también en otros países. Sabemos que en Estados Unidos también nos ven, en España. Y bueno, enviamos un abrazo fuerte a todos nuestros hermanos en Cristo en los diferentes lugares. Gloria a Dios por esta mañana y bueno, estamos listos y preparados, amén, para recibir palabra de Dios. El Señor ha venido hablando a nuestras vidas y estoy segura de que lo va a seguir haciendo porque el más interesado en que usted y yo seamos bendecidos es Él, amén. Así que bueno, vamos a orar. Yo le invito a que por un momento usted se disponga allí donde usted está y le diga: Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo nos presentamos como tus hijos, como la familia en Cristo que somos delante de ti. Sabemos que tu presencia está en nuestros hogares, que tú estás aquí ahora en esta mañana, que es tu voluntad, Señor, que estemos atentos a tu voz. Tú vas a hablar, vas a ministrar nuestra vida y hoy sujetamos a ti todo lo que somos. Rendimos nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestra alma, Señor, todo nuestro ser, para que hables a nuestro espíritu y nos dirijas, Señor, y nos reveles la profundidad de tu palabra y nos hagas entender el propósito de vida para el cual nos creaste hoy, Señor. Este es un nuevo tiempo, es un nuevo día, una nueva oportunidad de ver tu gloria, una nueva oportunidad de adorarte, una nueva oportunidad de servirte, una nueva oportunidad de testificar del Dios vivo y poderoso que tenemos. Así que nos disponemos para que nos hables en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si quiere, levante un aplauso de alabanza allí en su casa, gócese en el Señor, dígale: Padre, gracias porque sé que tu presencia está en mí y en mi casa. Amén. Bien, empezamos un tema ya con el pastor hace 2 domingos, cuando él nos enseñó acerca de limpiar nuestra casa. El domingo pasado, el título que el Señor nos entregó, que se añade y que tiene muchísimo que ver con el anterior, es que tu reino venga a mi casa. Y bueno, hoy vamos a continuar con ese tema. Vamos a continuar con ese tema porque creo que no es algo mío. El pastor sabe que no es algo de él, no es algo que se nos ocurrió, es el Espíritu Santo que nos ha guiado y sé que nos seguirá guiando para que podamos llevar a sus vidas y a sus familias una palabra práctica que transforme su mente y que produzca mucho fruto. Amén. Cuando hablamos de reino, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Cuando hablamos de reino, estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de unas estrategias de direccionamiento para todo un pueblo o una nación. En este caso, para el mundo entero. Estamos hablando del reino de Dios. Dijimos entonces en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hace 8 días hablamos de que el reino de Dios no consiste en cosas físicas, materiales, que podamos tocar o ver, que podamos hacer uso de ellas físicamente, sino consiste en cosas espirituales que trascienden a nivel espiritual. Y es importante que hoy retomemos el tema porque sé que de pronto tuvimos o se gestionaron algunas dudas y qué bueno que usted nos escriba, nos las envíe para que podamos estar allí como aclarándolas, profundizándolas, respondiéndolas. Bueno, entonces, quiero retomar. El reino de Dios
no es de este mundo, nos lo dijo también el Señor Jesucristo allí en Juan 18:36. No es no consiste en cosas materiales, consiste en cosas espirituales que tienen que ver con la justicia, la paz y la alegría que solo provienen a través de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Bien, hablamos también de que hay cosas que nos impiden que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas, y una de ellas es el desconocimiento, la ignorancia, la indiferencia o simplemente la costumbre en la cual muchas veces hemos caído. Y es la pérdida del temor a Dios. Hablamos de que era temor, hablamos de que el temor está vinculado al amor y que el amor de Dios es profundo por nosotros. Hoy quiero profundizar un poquito más con ello también, y es que cuando nosotros estamos hablando del temor, cuando el Señor quiere que usted entienda acerca del temor, Dios no está queriendo llevarle a usted como hijo de Dios que está en la gracia a vivir en una angustia por el castigo que puede venir a su vida por causa de su pecado. Y quiero citar un ejemplo que le di a una preciosa líder de nuestra iglesia. ¿Cuántos de aquí fuimos hijos chiquitos? Obviamente todos. Algunos todavía lo son. Y se van a reír si les pasó lo mismo que a mí. Yo tengo unos padres preciosos a los cuales amo, y mis padres tuvieron una formación muy, muy disciplinada, muy drástica. Ellos fueron muy firmes con sus lineamientos en nuestra casa. Entonces, obviamente uno crece con esa convicción de lo que los padres le enseñan, pero cuando uno empieza a relacionarse con las personas, con otras culturas familiares dentro del colegio, con esas amigas de colegio, uno se encuentra que no todas tienen los mismos límites. Entonces, no todas tenían que llegar en punto después del colegio. Por decir algo, yo estudiaba hasta las 12:15. A la 1 de la tarde yo tenía que estar entrando a mi casa. Entonces, mis amigas no, ellas no tenían ese problema. Ellas podían quedarse el tiempo que quisieran, llegar a la hora que quisieran y no les ponían problema. Yo no, para mí era un tema traumático si yo no estaba entrando a la 1 de la tarde por esa puerta. Entonces, cuando uno sabe que hay unos límites, pero tiene miedo al castigo, uno puede caer en mentiras. No, es que la profesora hoy nos pidió que nos quedáramos a limpiar el salón. No, es que una amiga se quedó sin para el bus y entonces nos tocó a todas acompañarla hasta la casa. Bueno, no sé, cualquier bobada que a uno se le ocurra, con tal de evitar el castigo. Porque lo que uno quiere es que la mamá que siga creyendo en uno, que uno está obedeciendo, pero como ella no sabe y ella no ve, entonces pues no me va a castigar. No hay quien le compruebe que yo no hice eso. ¿Me hago entender? Entonces nosotros podemos vivir una vida con el miedo al castigo. Pero ese no es el miedo que el Señor reveló a su pueblo de Israel allí en Deuteronomio 5 y 6. El miedo, el temor al cual llamaba Dios al pueblo, era un temor por obediencia y por amor. Es decir, un temor por el poder de Dios, por la grandeza de Dios. Es decir, que Dios se revela en nuestra vida, y cuando se revela en nuestra vida y entendemos que Él es nuestro todo, pues nosotros no queremos nada más. Entonces ya no tememos por el castigo, sino tememos a fallarle, porque lo amamos. Esto va para los padres. Sé que todos están en tiempo de crianza, los míos ya están un poquito más grandes, pero uno sigue siempre acompañando a sus hijos y dándoles hasta lo que no se tenga. Y especialmente a nivel espiritual uno se esfuerza por darle todos los principios que la palabra nos muestra. Entonces quiero motivarlos a ustedes, papitos. No infrinjan límites por miedo, es decir, al castigo, sino por revelación, por amor. Porque entonces sus hijos, cuando hagan las cosas o no las hagan, igual van a correr a usted y se las van a contar. Yo me acuerdo mucho que, especialmente con Jessica, estos días recordábamos un poco, que yo creo que le entregué a ella mi 100% en todas las áreas, porque pues era mi primera hija. Ya con el segundo me relajé y con el tercero pues también. Pero en la primera le di todo, ¿sí? Y es decir que me dediqué en todas las áreas, y en la parte espiritual yo era demasiado apegada al Señor para que Dios me mostrara todo lo que pasaba en el interior de mi hija, ¿sí? Entonces, si mi hija estaba triste, yo quería que el Espíritu Santo me mostrara. Si ella no me contaba, que el Señor me mostrara. Y literalmente Dios lo hacía, ¿sí? Y Jessica lo entendió. Y Jessica aprendió que las cosas que ella a mí me ocultaba,
Dios me las mostraba. Me acuerdo tanto un día que llegó el colegio, yo creo cuántos años tendría mi chinita en ese momento, no me acuerdo, por ahí, yo creo que unos 14 años. Y llegó a la casa y a mí el Espíritu Santo me mostró que a ella le gustaba un chico del colegio y que se había noviado con ese niño. Pero ella no me había dicho nada. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y cómo está? Bueno, no recuerdo el apellido. Empieza por B pequeña, B. ¿Cómo está ese chico? Y me abrió sus ojos y me dijo, ¿por qué, mamá? ¿Por qué me preguntas por él? Yo le dije, no, pues quiero saber cómo estás. Y empecé a indagarle y todo. Y ella pues empezó a contarme. Y luego yo le dije, mira, lo que pasa es que Dios te ama tanto que su precioso Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos y mostrarnos todas las cosas, aún esas pequeñeces. Y Él me mostró que tú estabas ennoviada con este muchacho. ¡Oh! El Espíritu Santo hace eso. Yo le decía, sí, mi amor, el Espíritu Santo no es que sea sapo, no es soplón. Él nos revela las cosas y nos da discernimiento, porque te ama. Y me lo da a mí porque te amo para que yo pueda cuidarte. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos el principio del amor a Dios, del temor a Dios por revelación, porque Él es protector, porque Él nos cuida, así mismo lo van a hacer con nosotros. Entonces, nuestros hijos no van a querer hacer las cosas para fallarnos. Y yo me acuerdo que eso impactó tanto a mi hija que a partir de ese momento ella continuó contándome las cosas, pero digamos que ya lo hacía de una manera más constante. Ya ella eso llegaba de su colegio y me daba el parte del día. Mamá, hoy hicimos esto. Y yo no se lo pedía. Yo no le decía, no tienes que contarme, no. Eso fluyó en mi hija porque sabía que podía contar conmigo. Y aunque yo le iba a poner límites, o mi esposo y yo obviamente le íbamos a poner límites, ella sabía que eran para bendición de ella. Entonces, quiero enfatizar en esto. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos llamados a volver al temor a Dios, pero no al temor al castigo, sino al temor por revelación a su grandeza, la cual nos hace entender que no podemos fallarle, porque eso lo contrista, porque lo hiere, porque lo amamos. ¿Cuántos de ustedes han estado enamorados? ¿Cuántos de ustedes han sentido un amor profundo por alguien? Cuando los niños son pequeños, y bueno, no sé, a mí me pasa todavía, pero cuando yo era pequeña, mi amor más grande eran mis papás. Mis papás, mi mamá con quien más vivía, pues obviamente con quien más tenía un trato constante, pues yo no quería fallarle. Y cuando yo peleaba con mi mamá, para mí era el acabose. Yo me sentía que se me acababa el mundo, porque yo no quería estar mal con mi mamá. Y a veces sucede así, para los niños es su papá, su mamá, sus hermanos mayores. Nosotros cuando nos casamos, nuestro mundo se vuelve ese esposo, o en el caso del esposo, su esposa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros amamos de esa manera, nosotros no queremos fallarle a la persona que amamos. No queremos causarle heridas, no queremos causarle dolor, no queremos que se sienta defraudada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos ese temor por amor, pues no hacemos cosas incorrectas. Asimismo, es el temor que debemos sentir por el Señor. Un temor de revelación por su poder y su grandeza que nos lleva a amarlo de tal manera que no queramos fallarle jamás. Amén. Y esto va para ustedes, jovencitos, jovencitos hermosos. A veces uno puede engañar a los papás. Podemos engañar al papá, podemos engañar a la mamá, pero a Dios no. Dios sí lo ve todo. Dios sabe cómo te estás conduciendo en este tiempo de cuarentena. Yo sé, mis niños amados, que el estar encerrados para ustedes es terrible, si lo es para nosotros los adultos, y para mí, en mi caso, lo digo como ejemplo porque amo mi casa, me gusta estar en mi casa, soy muy ermitaña, pero aún así me ha resultado un poco difícil, pues cuánto más para ustedes que están acostumbrados a compartir en sus colegios, en sus universidades, con sus amigos allí del barrio, bueno, a tener sus actividades, a estar en un constante movimiento, pues sé que es difícil. Pero yo los quiero animar a que aprovechemos estos tiempos, iglesia, porque este tiempo es un tiempo de prueba para la iglesia. Estamos siendo probados. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que hemos creído? ¿Qué tipo de evangelio estamos viviendo? Y ustedes están siendo probados, jóvenes, en su santidad y en su integridad. Que ven, que están viendo ustedes en esos celulares. Papitos, por favor, yo los hago un llamado en esta mañana. Estén atentos a sus hijos. ¿Qué están viendo en sus celulares? Yo tengo 3 hijos, una niña de 27, un niño de 24 y un bebé de 17. Son ya gigantes. El más chiquito tiene 1,90 de estatura. Pero aún así siguen siendo mis hijos.
y están bajo mi techo. Bueno, la niña ya no, ella ya se casó, está bajo la cobertura de su esposo. Pero en el caso de mis dos varones, yo tengo la responsabilidad de saber qué ven y qué hacen. Y sobre todo con el más pequeño. A él le digo, déjame ver tu celular en cualquier momento. Porque yo tengo derecho a saber. Y es mi deber y mi obligación saber qué está haciendo mi hijo con ese celular. Entonces, papitos, yo los animo. No seamos como tan ligeros de darle a nuestros hijos todo lo que quieran. No, es que se me dañó el celular y quiero el de último modelo. No caigamos en eso. Y menos si nuestros hijos no están haciendo un buen uso de esas herramientas. ¿Qué están haciendo nuestros hijos cuando cierran la puerta? ¿Qué hacen con ese celular? Los talentos que tienen, ¿cómo los están usando? ¿En qué los están invirtiendo? Jóvenes, yo sé que el Espíritu Santo les está hablando. ¿Para qué están usando ustedes ese celular, esas herramientas, ese internet? Es que necesito el internet. Y hacen berrinche. Y la mamá por allá corriendo a conseguirlo, mirando a ver qué hace para poderle pagar a su bebé el internet. ¿Y qué está haciendo el bebé con el internet? Mirando pornografía, subiendo videos incorrectos. Hay unas aplicaciones hoy en día que, aunque son chistosas, algunas se usan de manera morbosa. Hay una es que no sé cómo se llama, pero hay una en especial que sé que la están usando mucho para hacer como la música y la gente como haciendo la fonomímica de que está cantando o del que está bailando, bueno, cosas como esas. Yo pregunto, ¿ustedes para qué están usando eso, jóvenes? Niñas, ustedes se están mostrando y se están exhibiendo por agradar. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes están haciendo eso, es porque ustedes han perdido el temor a Dios o quizás nunca lo tuvieron. ¿Ustedes creen que Dios no los está viendo? ¿No está viendo lo que ustedes hacen? ¿Creen que Dios no conoce sus pensamientos? Quiero animarle a que usted allá en su casa lea el capítulo 40 del libro de Job. Usted joven, léalo. ¿Usted cree que puede burlar a Dios? Entonces es que usted no conoce al Señor y no tiene temor. Y Dios nos está hablando de que para que su reino, su gobierno, su señorío, todas las bendiciones que implican su cobertura divina se manifiesten en nuestra vida, debemos volver al temor y al amor. Amén. Cuando usted no teme, no ama, y cuando no ama, no teme. Acuérdense de que eso lo tocamos hace 8 días. Y hoy quiero entonces pasar a la siguiente parte. Y es que hace 8 días tocamos el tema de que nosotros somos seres tripartitos, ¿cierto? Y el orden diseñado por Dios es que nosotros somos espíritu, que poseemos un alma y vivimos en un cuerpo, ¿sí? Pero normalmente el mundo tiene el orden invertido. Es decir, somos cuerpo, tenemos un alma y por allá como que tenemos un espíritu. Pero no es así. Dios nos creó espíritu. Recuerden eso. Lo que le dio vida al hombre no fue el barro. Fue el espíritu, el soplo de vida de Dios en esa armazón de barro. Usted y yo somos carne y en polvo nos convertiremos cuando nos muramos, porque esto se va a la tierra. Entonces, es importante que nosotros entendamos esta gran verdad, que nosotros somos espíritu, que tenemos un alma, poseemos un alma y vivimos en un estuche o en un cuerpo. ¿Listo? ¿Dónde encontramos esto? Acompáñeme a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Miren lo que el Señor dice a través de Pablo allí. Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, es decir, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo allí? ¿Y qué nos quiere dejar claro? Que nosotros somos un ser integral, que poseemos el espíritu, alma y cuerpo. Y todo eso debe estar rendido al Señor. Y en 1 de Corintios, acompáñeme a 1 de Corintios capítulo 9, en el versículo 27, dice: al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. ¿Qué quiere decir Pablo allí? Pablo está siendo consciente de que su cuerpo pide cosas y nosotros hemos sido llamados a sujetar nuestra carne.
¿Por qué? Porque Dios pagó un precio por nosotros. Él nos mostró su amor para que nuestro cuerpo sea esclavizado. Es decir, que nuestro espíritu nazca de nuevo, tenga vida y tome el gobierno sobre el alma y sobre el cuerpo. Usted y yo somos espíritu. El reino de Dios es espiritual y no podemos conocerlo ni disfrutarlo, ni mucho menos evidenciarlo, sino es de forma espiritual. Por eso es importante tocar este tema, iglesia. Usted debe entender que usted es espíritu. Diga conmigo, yo soy espíritu. Poseo un alma y vivo en un cuerpo. Y para que el reino de Dios venga a mi casa, debo discernir espiritualmente el reino de Dios. Entonces, bueno, vamos a ir allí uniendo todos estos conceptos. Se nos revela el temor, se nos revela el amor. ¿Cómo está revelado el amor de Dios por nosotros, iglesia? En la obra de la cruz. No hay más grande prueba del amor de Dios por nosotros que la cruz. Haber entregado a su Hijo Jesucristo para que muriera por amor a nosotros. Y ese amor se ve evidenciado en la salvación que reúne justificación, redención, santificación, reconciliación, liberación, sanidad. Todos estos ingredientes maravillosos nos los entrega nuestro Padre eterno como muestra de su amor por nosotros a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo le invito, estudie 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 y todo el capítulo de Efesios 2. Allí va a entender esta palabra. Esto quiero que usted lo estudie allí en su casita. Repito, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 y el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Lea esto y se va a dar cuenta del regalo tan grande y tan preciado que nuestro Padre Celestial nos entregó a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué más pruebas de amor podemos nosotros pedirle al Señor? ¿Qué más pruebas de amor podemos pedirle al Señor? Entonces, si el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, ¿cierto? No consiste en cosas materiales, sino que el reino de Dios, como lo leímos en Romanos 14, 17, consiste en vivir en justicia, en paz y en gozo por medio del Espíritu Santo. Para que esto se haga verdad, tenemos que discernirlo espiritualmente. Todos en nuestra vida cristiana tenemos diferentes etapas de crecimiento, igual que los niños. Un niño se gesta en el vientre de su madre, nace, se convierte en un ser que tiene espíritu, alma y cuerpo. Pero en el proceso de su crecimiento empieza a coger fuercita en su cuello, a tener fuercita en su columna, a sentarse, a gatear, a caminar y a correr. Es el derecho. Nadie nace corriendo. Todos tenemos que pasar un proceso. Luego tiene una etapa hacia los 3 años, luego de los 3 a los 5, de los 5 a los 7, y así sucesivamente va teniendo un cambio físico, mental y emocional. ¿Sí? Así mismo sucede en la vida espiritual, iglesia. Así mismo. Nosotros nacemos en Cristo Jesús y tenemos un proceso de crecimiento al cual llamamos, y el Señor llama, formación. Él nos forma a través de la palabra. Él nos forma, Él nos va dando lechecita. Pero llega un momento en que tenemos que comer cosas sólidas. Y toda mamita sabe que puede lactar a su hijo máximo hasta el 1 año y medio. De ahí para allá eso no sirve de nada. Lo que le está haciendo es un daño a su bebé. Porque el bebé va a querer pegarse al cenito de su mamá y no va a querer probar las cosas sólidas. Entonces hay que tomar una decisión y bueno, él tiene que empezar a crecer y a comer cosas sólidas. Recuerdo que eso me pasó con mi muñequita también. A ella le di tanto biberón que ella no quería soltar el biberón. Ella no quería comer, era desobediente en ese aspecto, solo quería chocolisto, solo quería avenitas, solo quería cosas líquidas. Y un día me tocó tomar la decisión. Cogí y escondí todos los biberones. Y cuando ella se levantó esa mañana a pedir su tetero, le dije, imagínate que el camión de la basura se los llevó.
¿qué vamos a hacer? Se llevaron todos los teteros. Ella dijo, ¿cómo así, mamita? ¿Y ahora qué vamos a hacer? En ese momento tenía ya casi 2 años mi muñeca. Y tomamos la decisión, no, mi amor, no podemos hacer nada, tenemos que comer otras cosas. Y así funcionó. Empezó a comer otras cosas. Así sucede también en nuestra vida espiritual. Llega un momento donde no más leche. La pregunta es, ¿en qué etapa se encuentra usted, señor? O señorita, o señora. ¿En qué etapa de su vida cristiana se encuentra? El tiempo del crecimiento espiritual no está determinado como el crecimiento físico. El tiempo del crecimiento espiritual está determinado por usted, por su decisión de crecer y de madurar. Ahí le suelto esa. Entonces, el reino de Dios no consiste en cosas físicas y materiales, consiste en cosas espirituales. ¿Y exactamente cuáles son? Justicia, paz y alegría, intrínsecamente ligadas con nuestro ser. La justicia tiene que ver con el espíritu. Para que nazcamos de nuevo y disfrutemos del regalo del amor, es la salvación, que es la justificación, la redención, la santificación. La justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Nosotros sabemos que Dios es un Dios que tiene unas características maravillosas. Y de todas las características de nuestro amado Dios y Padre eterno, la justicia es la mayor de ellas. Él es un Dios justo, en Él no hay pecado, en Él no hay pecado, en Él no hay pecado, diga conmigo, en Dios no hay pecado. Dios es un Dios justo porque como Él no ha pecado, pues obviamente sus pensamientos, sus acciones son preciosas. Es uno de sus atributos más notables y la Escritura lo resalta, ¿sí? Encontramos la expresión recto, al igual que la expresión justo. Es lo mismo, tienen el mismo significado. Dios es un Dios justo, es una expresión natural de su santidad, de su belleza. Entonces la justicia de Dios debe ser manifestada en nosotros y ya lo fue en Cristo Jesús. Nosotros merecíamos un castigo, pero no lo recibimos, porque su amor fue tan grande que Él llevó a su Hijo Jesucristo para que pagara por nosotros lo que nos merecíamos. Dios no nos dio el castigo que merecíamos. Eso muestra su hermosa santidad y su amor infinito por nosotros. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que el reino de Dios consiste en la justicia de Dios, nos está haciendo entender que esa justicia va a ser revelada por su Espíritu Santo a nuestro espíritu. ¿Cómo será revelada si nosotros no tenemos relación con el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo podemos pretender que el Espíritu Santo nos revele la voluntad de nuestro papá si no hablamos con Él? El reino de Dios quiere manifestarse y es la voluntad de Dios que el reino se manifieste en su vida y en su casa. Pero sin relación no hay revelación. Es necesario entrar a la relación con el Espíritu Santo para que su preciosa justicia nos sea revelada. Cuando la justicia de Dios nos es revelada, no nos sentimos culpables, ni acusados, ni apocados, ni inseguros, porque es allí donde entendemos nuestra identidad, conocemos quiénes somos en Cristo. Es decir, eso está ligado con nuestro espíritu. El Señor nos lo revela a nuestro espíritu. La justicia está ligada al espíritu. Amén. Quiero que eso quede claro. Y cuando nos habla de la paz, está ligada al alma. Es decir, la palabra de Dios habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es la que el mundo nos da. La paz de Dios viene directamente de Él porque es la verdad de su reino. Cuando un alma está en total angustia y desesperación, no conoce lo que es la paz. Pero el reino de Dios consiste en paz. Paz en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier tormenta. No está diciendo paz porque no va a haber tormenta. No, paz en medio de las circunstancias. Y alegría va ligado al cuerpo. Es decir, que Dios sí anhela que nuestro cuerpo también sea satisfecho. Él quiere que nosotros nos vistamos bonito, que comamos rico, que durmamos, que hagamos ejercicio. O sea, esas cosas no son malas.
Pero hay un orden. En el reino de Dios, todo es orden. Todo es orden. El reino de Dios está en los cielos, quiere manifestarse a través de tu vida y de la mía. Y para manifestarse tenemos que volver al temor y al amor. Y para que el temor y el amor sean revelados en nuestra vida, cuando eso suceda, vamos entonces a nacer de nuevo y a fluir en el Espíritu como Dios quiere que sea. Entonces, iglesia, hoy quiero enfatizarte lo siguiente. Quiero llevarte, porque es que el reino de Dios se desarrolla en un proceso de crecimiento en nuestro espíritu, pero en un proceso de gobierno sobre nuestra alma y de señorío sobre nuestro cuerpo. ¿Cómo así? Eso se lo voy a explicar dentro de 8 días. Pero le quiero dar este panorama. Cuando nosotros nacemos de nuevo, lo que nace no es el cuerpo. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo le dijo al Señor Jesucristo: ¿y cómo de hacer eso, Señor? ¿Es que acaso el hombre puede volverse a meter al vientre de la mamá? Y el Señor que le dijo: no, mijito, a ver, usted que ha leído la palabra, estamos hablando que lo que de la carne nace, pues carne es del espíritu que debemos nacer. Entonces, cuando nacemos de nuevo, ¿qué es lo que nace en nosotros? El espíritu. Nuestro espíritu es el que nace de nuevo. Cuando nuestro espíritu nace de nuevo y recibe la vida de Dios, toma el lugar que le corresponde, que es el ser el rey. Reina, el que reina es el espíritu. ¿Reina sobre qué? Sobre el alma. Es decir, que lo que hace es sujetar al alma y gobernar al cuerpo. Es decir, el espíritu es el rey, el alma es el siervo y el cuerpo es el esclavo. Ese es el derecho y el deber ser. Cuando nosotros nacemos de nuevo, esto se nos revela y empezamos a vivir en esta verdad profunda de la palabra, todo cambia. Ya no vivimos en la carne, ya no vivimos en las emociones, porque déjeme decirle algo. Resulta que como normalmente nosotros decíamos que somos cuerpo con un alma y un espíritu, entonces lo que estaba pasando es que nuestra carne, es decir, los huesos, la carne, la sangre, era la que nos gobernaba. Entonces tengo hambre, entonces me pongo a comer todo lo que se me atraviese. No quiero hacer nada, entonces la pereza me gobierna. Porque mi carne siente frío, mi carne siente calor, mi carne está cansada, mi carne sabe que hoy es viernes. ¿Se ha escuchado ese dicho? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Esos dichos que se inventan para enfatizar esta verdad, esta triste verdad que el mundo vive, y es que la carne es la que los gobierna, no el espíritu. Entonces, la carne está compuesta por lo que vemos, algunos más carnecita que otros. Entonces, el cuerpo tiene la parte física, la piel, la carne, los músculos, ¿cierto? Los órganos, los huesos, ¿cierto? El alma está compuesta por la mente, por las emociones y por la voluntad. Y el espíritu está compuesto de luz, amor y vida. Todo es hermoso y todo es perfecto en el espíritu. Y por eso cuando el espíritu nace de nuevo, ¿qué va a suceder? Pues que va a fluir esa luz, ese amor y esa vida sobre la mente, sobre las emociones, sobre la voluntad, sobre los huesos, sobre la carne y sobre la sangre. Es necesario que nosotros tomemos control, dominio sobre nuestro ser. Y por eso yo lo quiero animar a que usted profundice cuando lea la palabra allí en 1 Tesalonicenses 5:23 y en 1 Corintios 9:27 que ya leímos, cómo Dios nos está llamando a tomar ese dominio, esa posición, esa autoridad que ya nos fue entregada en la cruz del Calvario. Ya nos fue entregada en la cruz del Calvario a través de la sangre de Jesús. Toda su sangre se derramó para que usted y yo vivamos hoy en esta victoria y en esta libertad. ¿Por qué le pongo todo este panorama? ¿O por qué el Señor nos guía a ponerle todo este panorama? Porque la gloria es para el Señor. Porque el Señor quiere que usted y yo entendamos que Él entregó todo por nosotros para que vivamos una vida plena aquí en la tierra,
pero sobre todo nos enfoquemos a nuestra vida que es eterna, que es espiritual. Pero si bien estamos muy prontos a que el Señor venga por su iglesia, que venga ese advenimiento, que haya ese llamado de Jesús por su iglesia, lo que se llama el rapto, ¿verdad? Eso está muy pronto a manifestarse, porque el reino de Dios se va a establecer en la tierra, pero aún no se ha establecido. El reino de Dios se quiere manifestar y se está manifestando. Y en el momento en que Jesús cumplió cada una de las promesas que estaban allí escritas a lo largo de su ministerio y en la cruz del Calvario hasta su resurrección y ascensión, nosotros podemos entender que el reino de Dios se ha venido manifestando. Pero va a llegar un momento donde el reino se establezca en el mundo. Y eso será pues cuando todas las palabras del Apocalipsis se cumplan, todas las señales sean cumplidas. Lo cierto es que en este momento nuestra tarea es que el reino de Dios se manifieste. Y para que el reino de Dios se manifieste en nuestra vida, nosotros debemos ser conscientes de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Debemos ser conscientes que su amor es tan infinito que nos justificó. Es decir, el juicio para nosotros ya fue dado. ¿Por qué? Porque ya el Señor pagó el precio. Para los que creen en Él, la deuda ha sido perdonada. El pecado fue quitado. Ya no hay cabida para la acusación, ya no hay cabida para el dolor, ya no hay cabida para la amargura, ya no hay cabida para estar tristes, ya no hay cabida para estar en una actitud de derrota. Porque vivimos en el Espíritu y si nuestro Espíritu vive y toma posesión y posición correctas, es decir, la posesión de todas esas bendiciones y la posición como hijos de Dios, entonces vamos a poder sujetar nuestras emociones y ya no estaremos un día arriba y otro día abajo como la montaña rusa. Es cierto que al principio de nuestro caminar con Cristo vivimos así. Ay, yo no siento que Dios me oiga. Yo no siento que Dios me escuche. Voy a decirle al pastor que ore por mí porque al pastor Dios sí lo oye. Esas son mentiras ridículas que Satanás le ha metido y que en algún momento nos metió en la cabeza cuando estábamos comenzando porque éramos como niños. Y si nuestro espíritu había nacido de nuevo, necesitaba recibir esa comida y ser fortalecidos para crecer en el Evangelio y poder conocer la profundidad del reino de Dios, del gobierno de Dios, del señorío de Dios, de la voluntad de Dios. Iglesia, estamos llamados, y este es un llamado urgente a revelar el reino de Dios. Este es un llamado urgente a manifestar el reino de Dios, pero no lo podemos hacer si estamos en nuestra carne. Si a ti te controlan las obras de tu carne, si tu alma, es decir, tus pensamientos constantes y recurrentes no son los de la palabra, sino que estás en ansiedad, en angustia, en temor, en preocupación. Sí, Señor, gracias, tú me amas, tú me provees y acabas de orar y bueno, ¿qué vamos a hacer, mi hijo? Y ya consiguió la plata, no vaya, trabaje, mire a ver qué hace, porque es que necesitamos. ¿Qué está fluyendo allí? ¿Es el espíritu o es el alma? Es la carne. ¿En qué nos estamos moviendo? ¿Qué es lo que se está manifestando en nuestros hogares, en nuestras vidas, iglesia? Jóvenes, ¿qué es lo que se está manifestando en tu vida, al interior de tu habitación? ¿Qué es lo que se está manifestando? ¿Tu alma? Ay, es que yo siento que nadie me quiere, que nadie me llama. Es que voy a poner en mi estado que estoy triste, que estoy molesto, que... ¿En qué te estás moviendo, joven? ¿Por quién te estás dejando dirigir? ¿Son tus pensamientos los que dirigen tus acciones? ¿Qué es lo que está pasando al interior de tu corazón y de tu mente? Yo quiero invitarlos a que en esta mañana hagamos una reflexión. ¿Cuántos anhelamos que el reino de Dios se manifieste? ¿Cuántos anhelamos que la gloria de Dios sea una realidad en nuestras vidas y hogares? Bueno, si eso es así, estoy segura que todos lo queremos. Empecemos a revisar. ¿Yo temo a Dios? ¿Amo a Dios? ¿Estoy viviendo en mi carne o en el Espíritu?
¿Estoy dejando que mi alma, que es mi voluntad, mis emociones, mis pensamientos me gobiernen? ¿O es el Señor? ¿Te dejas dirigir? ¿Sabes que una evidencia de una persona que está en el Espíritu es una persona que es afable al consejo, que busca el consejo? Y no el consejo del amigo del mundo, que está peor que usted, no. Usted busca el consejo del que vive y tiene la evidencia de la palabra. Entonces, iglesia, hoy yo quiero hacerles un llamado. Y el llamado es para poder, porque vamos a seguir caminando en esto y dentro de 8 días lo que vamos a hacer es entrar en la acción con respecto al reino de Dios. Porque el Señor Jesús nos dejó como unos escaloncitos de cómo madurar y cómo crecer para que el reino de Dios venga a nuestra casa, y eso lo vamos a empezar a desarrollar dentro de 8 días. Pero quiero llevarles a esta reflexión hoy y les pido con todo mi amor y mi corazón, tomen su tiempo para examinarse a ustedes mismos. Tomen su tiempo en el secreto y en la intimidad con el Espíritu Santo y pídanle al Espíritu Santo que les muestre y les revele si ustedes han nacido de nuevo y si ustedes han crecido en Cristo Jesús, en qué etapa de su vida se encuentran, si es que están estancados en alguna etapa de su vida y qué necesitan para crecer, o si es que ustedes están caminando en su alma y en su carne. No hemos sido llamados a vivir en las obras de la carne. No hemos sido llamados a vivir como una montaña rusa, un día arriba y otro día abajo y otro día en plano, y así para disfrutar como yo quiera a mis anchas mi vida. El Señor nos habla de que el alma debe ser totalmente dominada por el Espíritu. Debe ser controlada por el Espíritu. Que todo tiene que hacerse real en nosotros por revelación, por la revelación de la palabra. Así que debemos de dejar de alimentar la carne. Si tú estás caminando en tu carne y en tu alma, deja de alimentar la carne. No te estoy diciendo que ahora no comas. Bueno, si ayunas, gloria a Dios, qué bendición que lo hagas. Eso trae crecimiento y fortalecimiento a tu espíritu. Pero hablo más de aquellas cosas que alimentas: el odio, el enojo, la rencilla, el chisme, la coquetería, la seducción, la pornografía. Esas cosas que te están dominando, que tú crees que nadie ve y que ahí el Señor sabe. Y es que el Señor me entiende. Jesús fue 100% hombre, pero dice la palabra que aunque fue tentado en todo, no se halló pecado en él. ¿Tú imitaste a Jesús? ¿Cómo vas a ser recordado? ¿Qué es lo que el Señor va a poder hablar de ti? ¿Será que tu espíritu tomó control de tu alma, de todas tus emociones, de tu voluntad, de tus pensamientos, de esas emociones de altivez? Si eres una persona altiva, una persona orgullosa, una persona que no le gusta rendir cuentas, que no le gusta buscar a otros para que le direccionen en sus decisiones, sino que se cree que es un sobrado, que todo lo que hace está bien. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿O qué es lo que tú quieres que Dios sepa de ti? Yo te invito a que esta semana reflexiones en eso, porque dentro de 8 días vamos a retomar este tema de una manera muy práctica, cómo cada paso nos lleva al crecimiento de nuestra vida espiritual y al disfrutar y evidenciar del reino de Dios en nuestras vidas y en nuestros hogares. No es tan difícil. Ahora, no te estoy diciendo que el hecho de que vivamos en el Espíritu y que ya no hay condenación para nosotros nos haga vivir una vida laxa, sin valores, sin límites. Es que como ya vivo en la gracia, ya Dios no me va a castigar, entonces pues yo puedo hacer lo que quiera. No, al contrario. A mayores privilegios, mayores responsabilidades. Y eso lo vamos a ir entendiendo, porque esas responsabilidades las vamos a asumir
por amor a nuestro Señor, por agradecimiento y porque entonces entenderemos el propósito real para el cual hemos sido puestos en este mundo y en este tiempo. Recuerda, iglesia, estamos en los últimos días. Este es el último gran avivamiento donde el reino de Dios debe ser manifestado al mundo entero a través de tu vida y a través de la mía. Así que vamos a orar. Yo te invito a que tomes un momento conmigo y le digas: Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quiero pedirte que me ayudes, Señor, a entender estos hermosos principios de tu palabra. Gracias por tu palabra. Tú me estás enseñando, Señor, los fundamentos más importantes para mi vida en Cristo Jesús. Hoy me pongo a tu disposición y te pido que tu Espíritu Santo entre a mi vida, tome el control, que me hables en el secreto. Dile, joven, Espíritu Santo, te invito a la habitación, te invito al secreto y a la intimidad, para que me hables y me muestres si yo he nacido de nuevo y si yo estoy viviendo en el Espíritu o estoy viviendo en las obras de mi carne. Estoy viviendo bajo la dirección de mi alma, es decir, de mi voluntad, de mis emociones, a la dirección de esos sentimientos, de esas motivaciones erráticas, de esos pensamientos que fluyen allí. Te pido, Espíritu Santo, que tú me ayudes para que cada día mi mente sea renovada y por el poder de tu palabra yo pueda entender, amado mío, que yo soy el instrumento que tú quieres usar para manifestar tu reino en mi casa. Gracias te doy por esta preciosa palabra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Levanta un aplauso de alabanza al Señor y dile: gracias, Dios, porque hablaste a mi vida, porque me amas y porque hay una cantidad de cosas preciosas y maravillosas que estás revelándome para que yo pueda vivir esa vida abundante y victoriosa que me entregaste en la cruz del Calvario. Así que no se pierdan, dentro de 8 días, el próximo domingo, retomaremos este tema, pero yo le animo que esté preparado a través de ese examen exhaustivo que se va a hacer en el transcurso de estos días. Lo bendecimos, iglesia. Con mi esposo les enviamos un abrazo fraternal y recuerde, somos de Cristo. Somos altar de Dios. Martes, miércoles y jueves, oración Aposento Alto a las 6 de la mañana por Zoom. Red de Vida Online, todos los miércoles por YouTube a las 7 de la noche. Recuerda que Altar Kids tiene un horario especial, sábados a las 4 de la tarde por Zoom. Todos los domingos tenemos nuestra reunión familiar a las 10 de la mañana. Si esta es la primera vez que estás con nosotros o no tienes un lugar en donde congregarte, haz de Altar de Dios tu casa. Escríbenos, te esperamos con los brazos abiertos. Síguenos en nuestras redes sociales: para YouTube, Altar de Dios Church; para Instagram y Facebook, Altar de Dios Oficial. Soy de Cristo, soy Altar de Dios.